que tener criaturas. Ya lo quisiera tener yo así. Entonces nuestra clase es Bases de la Medicina Preventiva. Ahí está. Nuestros objetivos de la clase: conocer los diferentes periodos de la historia relacionados con la medicina preventiva, identificar cada cultura y los aportes que han hecho a la evolución de la medicina preventiva, y vamos a definir el concepto, que ustedes se lo pueden, volvemos a repasar y machacar el concepto de medicina preventiva. Bueno, acuérdense que la prevención de las enfermedades y el fomento a la salud, les recuerdo un poquito de la historia natural de la enfermedad, sí, ¿verdad? Constituye un cúmulo de saberes, actividades, tradiciones médicas, culturas, ¿verdad? Que se va remontando desde tiempos remotos, ¿verdad? A ciencia cierta, con seguridad, de dónde es que comenzó lo que es la medicina preventiva, ciencia. Está muy difícil de identificar, pero es un proceso, ¿verdad? Es un proceso desde el origen del hombre, pasando pues por, son siglos y siglos de evolución. Acuérdense que nosotros como seres humanos vamos evolucionando, ¿sí? Dice Félix Martí Ibáñez: históricamente, la medicina no comenzó como ciencia, sino como actual profesión práctica cuyo fin era curar. De hecho, desde que estamos aquí en la Tierra, los primeros pobladores, no va a aparecer una y decir, no, hombre, voy a hacer una ciencia de la medicina preventiva. Claro que no. Todo nace en base a qué, niños. En base a experiencias. De repente las poblaciones empezaron, las personas empiezan a enfermarse. ¿Cómo hago? ¿Cómo evito tal cosa? ¿Se acuerdan que hablamos de las necesidades humanas fundamentales? ¿Cuáles eran? Va pues, participen. ¿Puede repetir Pues la pregunta, podrías. doctora? ¿Se acuerdan que vimos la pirámide de Maslow? Sí, correcto. ¿Se acuerdan? Ajá. Sí. ¿Qué estaba en el primer escalón? Levanten la mano. La ¿La qué? autorrealización. La fisiología. No, no vas a comenzar primero con la autorrealización, o sea, lo que está en la base, me refiero yo, Eric. La fisiología, doctora. Espérenme, Eric y después José Minero. A ver, Eric. Sí, así como mencionaba, la fisiología, y que entre esas estaba la respiración y otras, realmente no me acuerdo, pero ajá, sí era la Vale, fisiología. ¿cuáles son tus necesidades fundamentales, Eric? Pues respirar, alimentarme, Exactamente. el descanso. Así es. Entonces, nosotros, si tenemos nuestras necesidades satisfechas, chévere, pero no todos tenemos esas necesidades completas, porque empezamos a enfermarnos, ¿verdad, Romeo? Romeo Hernández, a no sentirnos bien. Entonces, ¿qué me puedes hablar sobre eso? Por seguridad. ¿Mande? Está hablando de la pirámide. Sí, acuérdate, estábamos relacionando lo de la pirámide y de las necesidades fundamentales con los inicios de
La medicina preventiva, acuérdense que salud pública, medicina preventiva, las dos se complementan y la herramienta de estas dos, ¿cuál es? La epidemiología. ¿Verdad, Romeo? Entonces, viendo el origen, y como dice aquí Félix Ibáñez, históricamente la medicina no comenzó como ciencia. ¿Y cómo comenzó? Entonces, viene Eric y me dice, bueno, satisfaciendo primero las necesidades humanas fundamentales, pero llega un punto en que no las satisfacemos, ¿verdad? Empiezan con las enfermedades, ¿verdad? Aspiraciones. ¿Qué más me puedes decir de eso, Romeo? Bueno, que también es importante la seguridad física. Ahí En- entra, ajá. o sea, también entra lo de la salud, como se dice, la familia, todo eso está en el segundo como escalón de la pirámide. Eh, y más que todo, el ser humano necesita también de eh, autorreconocimiento, de confianza. Va, sí, chévere, pero vámonos por algo más básico. A ver, Melissa, ¿qué me puedes decir sobre dónde inicia la ciencia y cómo lo relacionas con Maslow? Yo siento que la ciencia inicia con Activa la tu cámara, necesidad niña, si de... no, como que no estés. Siento que Ajá. inicia con, con una necesidad que haya. Vos necesitas sentirte bien, ¿o no? Tener salud, ¿verdad? No Sí, tener alguna enfermedad. Entonces, ¿qué harían ustedes como humanos? Entonces, como seres pensantes. buscar mi bienestar. Así es, vamos a buscar bienestar, nuestro bienestar, ¿cómo me curo? Pues, entonces, por eso dice que no inicia como profesión práctica, ¿verdad? Sino que nace en base a una necesidad, el querernos curar, perdón, y sentirnos bien. Entonces, por eso ahí vienen apareciendo los primeros cuidadores de salud, ¿verdad? Llámese chamanes, llámese curanderos, como quieran, ¿verdad? Si se fijan o recuerdan o han visto películas, no sé si han visto películas eh, de época, en toda la cultura siempre hay alguien que se dedica precisamente al arte de curar, ¿verdad? Vean ustedes qué hermoso es esta pintura. ¿Qué ven ustedes ahí? Ahí viene el nacimiento de la ciencia, ¿verdad? Esto, ya por lo, vean cómo se vestían los médicos y ante la necesidad de ver qué pasa en nuestro cuerpo, qué tenemos en nuestro cuerpo. Recuérdense de que en aquellas épocas, bueno, han visto ustedes la película del médico. Si no la han visto, se la voy a poner de tarea que la busquen, la vean y la comentamos. ¿Sí? Entonces ahí realmente van a ver ustedes desde esa época de la Edad Media, ¿verdad? Transición al Renacimiento, cómo iban buscando, andaban en los carromatos, curando, sacando muelas, ¿sí? También los barberos fungían como médicos en esa época, ¿verdad? De hecho, esto estaba penado, ¿no? Y hasta los podían matar para hacer disecciones del ser humano, porque en esas épocas, recuérdense que los que dictaban la ley, lo que se hacía y no se hacía, era la iglesia, ¿verdad? Entonces, esto era un gran pecado, ¿verdad? Como les decía, estaban los barberos, ¿verdad? Vean ustedes lo que utilizaban. ¿Ah? Para sacar, ese parece ya pasó, no sé qué está acá.
No sé si, aparte de que su oficio era afeitar, lo que quieran, se enfermaba a alguien, un dolor de muelas o extirparle algún absceso, se iban donde el barbero, ¿sí? Y el barbero era el que le sacaba las muelas o hacía pequeñas disecciones, ¿verdad? Para liberar, por ejemplo, los furúnculos y sacar la materia infecciosa. Desde la más remota antigüedad, acuérdense que siempre para subsistir nos reunimos en grupos o sociedades, ¿verdad? Allá en Europa, bueno, estaban vestiditos así, ¿verdad? En aquellas épocas. Nosotros no, aquí en América ven, andamos más frescos, tranquilos, ¿verdad? Pero también teníamos nuestro médico, nuestro chamán aquí en la provincia, ¿verdad? Bueno, ya habíamos comentado anteriormente que no hay, siempre surge la necesidad de explicarnos por qué nos enfermamos. ¿Ah? ¿Qué hemos hecho el ser humano para estarnos enfermando? Entonces, lo primero que se pensó es un castigo divino, ¿verdad? Incluso ahorita, comentarios de sus papás, sus abuelos, que van a decir, te pasa algo, y que dice, andas en pecado, algo has hecho, y el Señor te está castigando por eso que has hecho, ¿verdad? Vean que en la medicina china, allá por 2697, estamos hablando de antes de Cristo. Antes de Cristo. Ellos, perdón, ya tenían un enfoque preventivo. Ay, como sabemos, bueno, ellos dejaron bastante escrito. En uno de ellos está que Meichin en 2650 publica los métodos de prevención de la viruela. Entonces, como ven, ya tenían estudios sobre medidas de prevención. Los egipcios ya veían aspectos relacionados con el saneamiento. Los hebreos también, si ustedes se van a la Biblia, ahí está la ley mosaica. Vayan ustedes a comprobarlo. Abran la Biblia después de la clase y léanse el Levítico. ¿Sí? En el Levítico les van a decir, no comen animales con pezuña, no comen, les dice qué tipo de animales no van a comer o qué hacer. No te le vas a acercar a la mujer menstruando por tantos días. Vas a entrar a tal lugar, lavarte los pies. Todo eso simplemente es código de higiene. ¿Sí? Código de higiene de aquellas épocas. Vean, la medicina, como dijimos, primitiva, enfoca inicialmente la enfermedad como castigo divino, ¿verdad? O de los dioses. Que es causado porque todos nosotros, ¿sí? Somos pecadores, ¿verdad? Y de ahí vienen las impurezas. Para ello, o frente a ello, el diagnóstico poco importa y la terapéutica, o sea, no importaba por qué se dio esa enfermedad, ¿verdad? ¿Cuál es la historia natural? No, solo venían inventadas pociones mágicas, ¿verdad? ¿Qué ejemplo en la actualidad ustedes me pueden dar sobre antídotos o creencias que van a evitar X enfermedad? A ver, Guadalupe Mejía.
Bueno, más que todo, por lo menos cuando las abuelitas dicen que a los niños les han hecho ojos, lo que más los llevan es donde un curandero a que les pasen un huevo. Dicen de que el huevo como que se pudre cuando ya les quitan el mal a los niños. Así es, supuestamente le pasan el huevo en todo el cuerpo, lo agarran, lo abren y que te sale podrido, es que ya le sacaron el mal. O si le sale con hojitas o qué sé yo, más lo que me saben que esos huevos ya son choros, ¿verdad? Como dicen también la gente, que ya están podridos. Entonces, son una de las creencias que tenemos ahorita. Imagínense, desde miles de años antes de Cristo, consideramos el castigo de los dioses y hasta ahorita, en pleno siglo XXI, todavía vemos y tenemos esas creencias, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar? Doctora, El pelo. A ver, espérenme, Eric Torres, a ver, ¿qué me querías decir? otra creo que sería cuando dicen que se le ha caído la mollera, que hablan de la fontanela y que, bueno, cuelgan a los niños y les pegan en los pies, me parece. No sé Sí, si... prácticamente son unos asesinos, sí, tenés razón, de que le cayó mal y entonces vienen y le chupan la mujer, ¿verdad? Más que todo eso es un signo de deshidratación, un neonato, ¿verdad? Entonces le pegan y se la chupan, por decirlo acá, por supuesto, para ponerlo en su sitio. Y lo que están haciendo es un daño sobre el niño, ¿no? ¿Qué más que ustedes sepan de, de alguna todavía creencia de nosotros? El Vamos a decir, empacho no sería también, doctora. empacho, ¿qué más? Doctora, también lo del orzuelo, del ojo, que dicen de que has visto algo o algo por el estilo. Es cierto. Tenés orzuelo y algo viste que no tenías que ver y ese es un castigo. ¿Cuál es el remedio del orzuelo? El que dice la gente, ¿verdad? No el real. Ajá. Pasarse la cola del gato, dice. Así es, pasarse Ajá. la cola de un gato, sobre todo si es negro, mejor. Santo remedio. Hay otro más, ¿cuál es? Doctora, también he escuchado del Ajá. pujo que dicen las abuelitas. ¿Del qué? El pujo le dicen. Ujú. Que cuando los niños les da como estreñimiento y no quieren comer, o sea, los bebés no quieren mamar. Entonces, lo que hacen es que cuando llega, dicen que da porque alguien ha llegado agitado a la casa, alguien que ha estado trabajando, llega sudado y agarra, ve al niño, le da eso. No, mira, eso Lo que no lo hacen sé. es, Ajá. por ejemplo, si llega el esposo sudado, tiene que echarle el sudor al niño y para que no le dé, dicen, algo así. Mira qué interesante, Rebeca, eso no lo había escuchado yo, honestamente. Pues sí, pero es lógico que los niños pujan porque quieren defecar, pero están estreñidos, las heces están algo deshidratadas. Bueno, entonces, como ven, me han dado un montón de ejemplos, sobre todo de las creencias, ¿verdad? Que tenemos ahorita. Bueno, culturas más avanzadas, egipcia, india, babilónica, griega, ya intentan hacer una disociación, ¿verdad? Separar un poco lo que es el rol del sacerdote, ¿sí? Y el rol del médico, ¿verdad? Bueno, los egipcios, fíjense, esa cultura ya es, todavía nos sorprendemos de todo lo que encuentran, de todo lo que sabían, esas grandes construcciones monumentales. A mí me encanta esta cultura. Sueño con ir una vez al Cairo, pero ya veremos. Bueno, fíjense que es uno de los pueblos más santos y más civilizados. Y dejaron escritos todo lo que hicieron ahí en sus, ¿cómo se llama? Pirámides, estelas, todo, escribían todo lo que hacían. Tenían un sentido
sentido profundo de la higiene personal y ellos utilizaban el río Nilo, ¿verdad? Para irrigar todo lo que eran sus sembradíos. Entonces ellos también construyeron tubos de desagüe público, ¿verdad? Para que se fueran ir todas las aguas negras, grises, les iba a decir yo, como que si lavaban sin detergente. No, las aguas negras. Echándole un ojito más de cerca a los hebreos, como dijimos, el Levítico es el código de leyes, el primer código de higiene, escrita 1500 años antes de la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Pero ahí hablan que el pecado es el origen de la enfermedad. Pero así como hablan del pecado, ¿verdad? También sentaron las bases de la medicina preventiva, ¿verdad? Como les comenté anteriormente. La menstruación, la mujer impura no se podía acercar al hombre a ciertos lugares, tenía que estar ella sola. También se hablaba de cómo tratar a la gente con lepra, que es una enfermedad muy común, ¿verdad? En esos años. También ya hablaba de cuarentena en las épocas de epidemia, ¿verdad? Aislar a la gente enferma de la sana. Y también, como les digo, no permitía el consumo de carnes impuras, ¿verdad? Hoy tal vez ya las comen, por ejemplo, en aquella época, ellos, las personas del hebreo, no les va a comer cerdo, ni jamoncito, ni nada de eso, ¿verdad? Pero era más que todo medicina preventiva. Con los avances de la ciencia y el procesamiento de alimentos, ¿verdad? Todavía las carnes tienen cierto cuidado, y aún así, acuérdense, comen ustedes un cerdo o carne de cerdo, ¿verdad? Que no haya sido debidamente cuidado, desparasitado, puede dar una cistocercosis, ¿verdad? Y se me mueren, ¿verdad? En aquellas épocas, por lo menos. Entonces, tenían su base en decir, miren, no consuman esto, no hagan esto, ¿verdad? Entonces vuelvo y repito, por favor, revisen, por favor, lo que es Levíticos, ¿verdad? Que van a ver que es un código de higiene, ahí se prohíben de todo, pero es por eso, ¿verdad? Los griegos, esos griegos lo primero que se cuidaban era su cuerpo, ¿verdad? En Grecia, la patrona de la salud pública fue Higeia, que era la diosa de la salud. Estamos hablando del siglo IV a.C. En la civilización helénica, el cultivo del cuerpo era el principal objetivo de la prevención y uno de los sacerdotes de aquel dios, ¿verdad? O sea que, si se fijan, aquí relacionaban un poco la higiene personal, la apariencia, con la diosa Higeia, ¿verdad? Vino Hipócrates, ¿verdad? Y él, acuérdense, muy famoso, ya lo hemos visto anteriormente, en epidemiología. Ustedes saben que él escribió el tratado de los aires, las aves y los lugares, ¿verdad? Y él dio base científica a la higiene. ¿Sí? ¿Estamos claros aquí? ¿O algo Sí, que doctora. quieran agregar? ¿Estamos bien? Sí, estamos viendo. Bueno, viene la Edad Media, botaron todo, ¿verdad? Lo que ya se había conseguido de las civilizaciones anteriores, como la griega, la egipcia, ¿verdad? Inclusive la romana, que aquí no la he metido, porque ya la vimos en otras clases anteriores. Acuérdense los grandes acueductos, todavía persiste, toda era una arquitectura maravillosa de esa gente.
Pero viene lo que es la época del cristianismo, todo lo que quieran, entra la Edad Media. Entonces, ahí el que decía qué ibas a hacer y lo que no ibas a hacer eran los curas, ¿verdad? Entonces, decían que todo lo que se había hecho anteriormente era pagano, ¿verdad? Entonces, si te lavabas las manos o te bañabas, ¿sí? Si no era solo, al parecer, como 2 veces al año les permitían bañarse. Imagínense qué hediondez, ¿verdad? Así, aparte que no tenían conocimientos de acueductos, solo se asignaban, eran unos grandes chucos, perdón, no trataban el agua. Entonces empezamos con las grandes pandemias, ¿verdad? Medio ya empezaba a ver todo eso, por lo menos ya intentaban hacer un poquito algunas medidas de aislamiento y cuarentena, ¿verdad? Ya empezaron a diferenciar ciertas enfermedades, como la lepra, influenza, problemas oftálmicos, sarna, peste, sífilis, viruela, tifos, fiebre tifoidea. Pero sí hubo un gran retroceso, ¿verdad? Porque era pecado. Imagínense ustedes, lavarse era pecado. De hecho, si alguien llegaba a Europa del Medio Oriente y practicaba la higiene y todo eso, no, era, ¿cómo les puedo decir?, castigados, ¿verdad? Y los podían ir hasta la horca, encarcelarlos, ¿sí? Solo por andar limpios. Imagínense ustedes. Alguien que me quiera aportar algo sobre la Edad Media y sus costumbres que le haya interesado, porque no es lo mismo lo que pintan las películas, ¿verdad? O las series de época, que son aquellos grandes vestidos, aquella abundancia, pues sí, pero solo entre la gente en la realeza. De ahí personas como nosotros, o las mujeres, los guantes, de que usaran el cerebro, ¿verdad? Solo estaban para atender al marido y tener bichitos. Y si no podían tener hijos, no eran mujeres, ¿verdad? Y era porque quizás eran lo más seguro que eran pecadoras. Entonces, por eso el Señor no las bendijo con hijos. Imagínense ustedes. Bendito sea Dios, no vivimos en esa época. Bueno, siempre hablando del periodo de las grandes epidemias o la Edad Media. La Edad Media o el periodo medieval habían, como sabemos, eran las épocas de las grandes epidemias, ¿verdad? Esa se relaciona también al incremento en las comunicaciones, ¿verdad? Entre una población y otra, por el comercio, ¿verdad? También por los conflictos bélicos, las guerras, las grandes cruzadas. ¿Se acuerdan de las grandes cruzadas que vienen en esas épocas? ¿Verdad? Y ya inició el concepto de la caridad asistencial, ¿verdad? Todas esas gentes en la calle o viudas que perdían sus posesiones, porque pónganle que podían ser esposas de alguna persona influyente, pero ¿qué hacía? Si no tenía descendientes,
y solo ella era mujer, entonces venían y le quitaban todo. Oh, miren que a toda madre se quitaban todo y vos vieras cómo te las arreglaban. Imagínense entonces, iban a buscar a algún pariente que tal vez las ayudara, pero no todo el mundo las ayudaba. Entonces pasaron eso y otras cosas, que como niños que quedaban huérfanos. Entonces ahí inicia lo que es la caridad, ¿verdad? Caridad existencial. Como pueden ver ustedes aquí en esta pintura, ¿verdad? Aquí se refleja todo lo que hablamos, ¿verdad? Eran mortandades, la gente caía muerta en la calle, ¿verdad? Porque empezaron a crecer asentamientos de personas, pueblos, comunidades, pero no tenían en cuenta todas las normas de limpieza y seguridad que hoy tenemos en esta época. Inclusive, teniendo todo eso en esta época, todavía tenemos pandemias. Claro, no como esta, ¿verdad? Que nos daban que era solo por la falta de higiene, por falta de medicina preventiva, pero todavía tenemos. ¿Verdad? Entonces habían unas grandes mortandades, las guerras, ¿verdad? Todo esto inició o propició las grandes pandemias, ¿verdad? Abundaron las calamidades, dando lugar a que se crearan organismos y métodos basados en la creación y instalación de barreras sanitarias en las fronteras, ¿verdad? Empieza a practicarse el aislamiento y el concepto de cuarentena, sin mayor preocupación por buscar cuál era el origen de ese mal. ¿Por qué? Porque creían que era origen divino, ¿verdad? Ese castigo de Dios, ahí se estaban muriendo un montón de pecadores. Entonces, recordándose ustedes de las clases anteriores de epidemiología, ¿verdad? ¿Qué me pueden hablar de esto? ¿Alguna película que hayan visto que se base en la realidad? Vean, barreras sanitarias en las fronteras. Aquí les acuerdo. ¿Qué les recuerdo? No les recuerda nada. O sea, año nuevo, vida nueva, mente nueva. Lo que aprendieron anteriormente. Michelle Olivares. ¿No te recuerdas de nada? Quizás en el caso de los aislamientos, bueno, de hecho, como mencionó anteriormente, en las edades, perdón, en los años anteriores, en la Edad Media, por ejemplo, aprendieron por ejemplo, las enfermedades transmisibles ocupaban las cuarentenas. Entonces, se da a entender de que nació la cuarentena? no estoy segura si la comenzaron a aplicar en la Edad Media. Sí, ahí empezó. ¿Quién le puede ayudar? De hecho, aquí empezó y lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Doctora, Medidas de aislamiento y cuarentena. Ahí empezaron. Pero hay algo bien característico de esta Edad Media. Ajá. doctora, hay una pregunta. Como usted mencionó que en ese tiempo no tenían como quizás las cosas que, las medidas de saneamiento que hay ahora, esos cuerpos los dejaban ahí o los quemaban o qué pasaba. O sea, por dejarlos ahí, supongo que surgían otro tipo de enfermedades por la descomposición de los mismos. Pues pasaban en la mañana los sepultureros o la familia y pasaban recogiendo en una carreta. De hecho, se vestían así,
¿sí? Esta era la mascarilla de esas épocas, de la época medieval. Es sinónimo de lo que estamos usando nosotros. Entonces andaban así vestidos, andaban con una carreta, iban recogiendo los cadáveres, ¿verdad? Sin reconocerlos, sin darles tratamiento. Entonces pasaban recogiéndolos en la mañana y se iban ¿cómo se llama? Por lo menos enterrarlos, ¿verdad? Enterrarlos, entonces a una fosa común. ¿Te recuerda algo de eso todavía en esa época? Tal vez no así tan terrible, ¿verdad? Pero eh, sí, eso era lo que se hacía en esas épocas. Se iban recogiendo. En otros lugares los quemaban, ¿verdad? En las afueras, hice un montón de cadáveres, pero solo eso sí, ¿verdad? Doctora, Hola. solo abonar quizá un poquito a eso que está mencionando, ¿verdad? Que como Ajá. dice que antes no se buscaba un agente etiológico, así fijo, o sea, con investigación científica. Recuerdo que lo que se creía antes es que por eso mismo que menciona de los cadáveres, se decía de que era como una nube que se formaba, le llamaban miasma, y que eso producía las enfermedades de los cadáveres que quedaban ahí en la tierra. Así es. Miasma o el fluvio, ¿se acuerdan? De los cadáveres o de los amontonamientos de basura. Aunque eso del concepto de miasma, si mal no recuerdo, fue allá por el periodo de los griegos, ¿verdad? Pero igual, o sea, se les daba, dije, se apartaban ¿verdad? los cadáveres, después de tanta pudrición ahí, bueno, se le ocurrió, fíjense, todo eso nace en base a una necesidad. Todos los cuerpos ahí pudriéndose, todos los tufos y todo eso. Entonces, la necesidad de apartar, ¿verdad? Apartar por lo menos de dónde emanaba el olor. Entonces lo recogían y lo llevaban ya sea a enterrar o en unos lugares a quemar, ¿verdad? Bueno, entonces decimos, abundaron las calamidades, instauraron las barreras sanitarias, empezaron a practicar lo que es el aislamiento y cuarentenas. No se preocupaban por el origen biológico, ¿verdad? Entonces, iniciaron esos lugares que les digo que apartaban a la gente o caridad sanitaria, empezaron los lazaretos, ¿verdad? En los lazaretos, que tiene su nombre debido a San Lázaro, ¿verdad? Y dio los hospitales para los leprosos, ¿sí? Entonces, conocidos por lazareto. Entonces, apartaron ahí a los leprosos. Honestamente no he investigado mucho, pero hasta donde yo sé, ahí los dejaban a ellos, por lo menos lo apartaban de la población sana, ¿verdad? Con esto redujo la velocidad de diseminación de dicha enfermedad. De hecho, también había una película que ahora en Semana Santa siempre salen o las ponen. A ver, recuérdense cuáles son. No me van a decir rápidos y furiosos y todo eso, no. Son de las películas que ponen para Semana Santa, exactamente. Una de ellas es la Pasión de Cristo, doctora. La Pasión de Cristo, ¿qué más? La historia de Josué sacan a veces. La de Moisés. O la de Ben-Hur. Los 10 mandamientos. Ben-Hur, los 10 mandamientos. Ah, los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de Ben-Hur? A mí me encanta, eso me encanta, pero vayan ustedes relacionando lo que estamos estudiando con lo que ven ahí. ¿Quién ha visto a Ben-Hur? Por lo menos un pedacito. Yo. Doctora. Ajá. Me acuerdo que la hermana y la mamá de Ben-Hur son las que contraen lepra y la
Así es, eran leprosas. Entonces, le cayó la enfermedad, entonces, ¿qué hicieron? Sí, lo llevaban. Todos Así los es. leprosos estaban como en una cuevita o algo. Ajá, los tenían apartados. Y a todo leproso que andaba cerca de las comunidades le ponían una campana, ¿verdad? Cuando ellos caminaban, pues iba sonando la campana, entonces que hacía el resto de la población. Salía corriendo, se apartaban de la persona leprosa y no le tenían ninguna conmiseración porque si tenían esa enfermedad era porque Dios nos había castigado. ¿Sí? Desde esas épocas de Cristo. Ahora aquí en la Edad Media, ¿verdad? Estamos viendo que pasaba prácticamente lo mismo, pero aquí ya Lázaro creó ya el hospital para los leprosos, ¿verdad? Entonces disminuyó la diseminación de la enfermedad que era por contacto, ¿verdad? Contacto directo con el paciente. Bueno, veamos un poquito de otras características de las epidemias. Bueno, acuérdense que en esa, bueno, no se van a encontrar, sepan ustedes, que en la Edad Media hubieron muchas, por eso se llama la época de las grandes epidemias. Fíjense que una de las epidemias, o entre ellas la que estaba, se llamó el fuego de San Antonio, otra se llamó el sudor inglés y el otro la peste, ¿verdad? La peste bubónica o la peste negra, que es la más conocida. Vean, el fuego de San Antonio era una enfermedad, ¿verdad?, que consistía en gangrena en los brazos y piernas. Entonces, ¿qué hacían? Lo único que podían hacer en esas épocas, ¿qué hacían? Amputación, ¿verdad? Empezaban a gangrenarse. Entonces venían, bueno, te volamos un brazo, el otro, la pierna, la otra, ¿verdad? Entonces había un montón de minusválidos, ¿verdad? Por eso. Esta peste apareció en Francia en el año 945 y se mantuvo hasta 1495, ¿verdad? Tenemos también la peste bubónica o la peste negra. Vino desde Asia para variar todos los males por esos lados, dejando millones de víctimas en Mongolia y en donde más, en China, ¿verdad? En esas épocas, vean toda la gente que murió, todavía a estas alturas, no es que les esté metiendo odio contra los chinos, para nada, ¿verdad? Ay, esa es la verdad. Y ahorita, ¿de dónde nos vienen todos nuestros males, niños? ¿De dónde nos vienen? China, De China. de todos esos países, ¿verdad? Entonces vean, en el 1347 vino la peste negra, afectó a India, Constantinopla, Grecia, se pasó a Europa, Suiza, bueno, España y por ende aquí nosotros también, ¿verdad? Entonces, para que vean que no es la gran novedad de que los chinitos, no, desde qué tendrá esa gente, no sé, ni me pregunten. Y ahorita nos están invadiendo que comercialmente también, ¿verdad? Porque miren, ellos provocan, bueno, no digo que ellos la provocaron, aquí hay varias teorías conspirativas que dicen que ellos lo provocaron, que es algo de laboratorio, que si es especial, perdón la palabra, no la digo, pero se tragaron un mono, como comen una azucaramada bien rara, ¿verdad? Comen chuchos, comen fetos de gente, y es un platillo exquisito. Hagan ustedes el favor. Entonces, a saber qué pasa, pero viene y por tanta comunicación que hay y todo eso, pues se extiende a todos estos países, ¿no?
Y para el colmo nos invaden comercialmente, ¿verdad? Todas las mascarillas y todo eso, ¿de dónde vienen? De China. El dólar sí, o sea, ellos provocan la enfermedad y todavía nos venden para que nosotros nos cuidemos. Miren que a todas manos. ¿Qué pasó? Perdón. Mi compañera. Bueno, aquí viene lo que es cuarentena. La cuarentena se empezó a aplicar en 1348. Me dejan, si es comida me dejan. En 1348, cuando la peste negra asoló Europa, y dice que fue un producto de la observación de que dicha enfermedad llegaba por vía marítima. ¿No se acuerdan de la clase de epidemia? Y lo de cuarentena, la historia natural de la enfermedad. Entonces, ahí como llegaban los barcos y cuando veían que anclaban, desembarcaban, bajaba toda la población, la gente que iba en los barcos, todos chiquitos, no se bañaban. Imagínense si no se bañaban así nomás. Ahora imagínense en los barcos, qué asquerosidad, como dice la gente, mi abuelita, qué edentina. Ahí todos amontonados, pero vean que venían con un montón de ratas también, para que en esa época no había refrigeración, nada de eso. ¿Sí? Entonces desembarcaba la gente, los productos que traían y esa chingada de ratas, se me salió la palabra, un montón de ratas. De ahí vieron que las grandes enfermedades podían ser de ahí, entonces vinieron y ¿qué hicieron? Bueno, se inventaron lo que es la cuarentena. Primero eran 30 días. La gente que no de los barcos, no se podían bajar durante 30 días. O sea, ¿qué pasaba? El que se iba a morir, que se muriera. ¿Verdad? Pasados los 30 días ya podían bajar y luego los subieron a cuarentena. Entonces ya fueron 40 días de que las personas no se podían bajar del barco. Imagínense ahí aislados, empezaba la gente a morirse, decían que en este barco venía la peste. ¿Y qué creen que hacían? ¿Cuál era el remedio infalible? Y saben películas, me encanta ver ese tipo de películas, porque lo instruye a uno. ¿Qué creen que hacían? Niños. Los mataban. ¿Pero cuál era el procedimiento? Quemaban las embarcaciones con todo adentro. Ahí estaba el barquito, llegaban, se ponían sus capuchitas esas que parecen cuerpos, quemaban las embarcaciones con todo adentro, ¿verdad? Para evitar la peste, ¿verdad? Fíjense que la cuarentena o los 40 días es una cifra atribuible por algunos autores a los ayunos de Moisés y Jesús. ¿Se acuerdan que ellos ayunaban por 40 días? ¿Verdad? No se les va a ocurrir hacer eso a ustedes, por favor. Y de ahí viene el término cuarentena, ¿verdad? Porque es un periodo crítico, dijo Hipócrates. ¿Estamos bien ahí? Sí, doctora, yo solo quería como opinar por eso, porque según lo que, como abonar lo que usted mencionó, de que con respecto a eso, como a los primeros casos de la peste, sí eran por causa de las picaduras de las pulgas, que traían enfermedad proveniente de China y de todos esos países cuando llegaron a Europa. Entonces de ahí... ¿Y las pulgas de quiénes eran? De China, de Constantinopla, todos esos países que venían. Pero De las ratas.
de las ratas. es. Perdón, no lo mencioné. Eran las pulgas de las ratas que venían en las embarcaciones. Entonces, cuando llegaron a Europa, la gente, y se empezaron a enfermar, la gente no entendía mucho, pero luego se dieron cuenta que eran las personas que venían en los barcos. Entonces, ahí sí fue por eso que luego empezaron a ver que la gente que venía en esos barcos era la que contagiaba a los demás, y le empezaron a ponerle las cuarentenas, y así como lo que usted mencionó. Treintena, cuarentena, y por último, chisquemémoslo. Todos estos vienen infectados. Vea así, tranquilamente. Muy bien, niños. Bueno, veamos a ver qué pasó en el Renacimiento. Renacimiento, ya íbamos dejando un poquito lo que es el oscurantismo, ¿verdad? Y empezamos con, empezó una lucha por romper los mitos y las supersticiones, ¿verdad? Que la enfermedad es castigo divino, que si andas enfermo porque sos una pecadora, que las grandes inquisiciones, ¿verdad? A las mujeres cómo nos quemaban por brujas, solo por andar limpias, ¿verdad? O por utilizar una hierba. No, ¿verdad? Venían los grandes sabios, los sacerdotes, no, quemémosla esta bruja. Pero bueno, empieza el Renacimiento, como les digo, y hubo una lucha por romper mitos y supersticiones. Ya empezaron a dudar, fíjense, de lo que era el origen mágico religioso como causa de enfermedad. Tenía que haber más, pues, ¿verdad? Ya inventaron la imprenta. A ver, acuérdense del bachillerato. ¿Quién inventó la imprenta? ¿Ah? Si no se acuerdan de eso, por Dios santo, si yo estudié eso, imagínense. ¿Quién inventó la imprenta? ¿Quién? Gutenberg. Eso, Juan Gutenberg. Bien. Entonces, ¿por qué es importante la invención de la imprenta en el Renacimiento? ¿Quién me puede hacer un análisis de que me diga? Creería yo, doctora, que sería porque ya quedarían en escritos las evidencias que tenían los pensadores acerca de las causas de las Muy enfermedades. bien, exacto. Ya empezó a escribir procesos, más comunicación escrita, ¿verdad? Doctora, Hola. pero verdad que cuando se inventó la imprenta, no todas las personas tenían como el derecho a poder leer. O sea, yo me acuerdo que al principio decían que solo la gente como que letrada o bien estudiada eran los que tenían derecho a leer y la demás gente no. No, hombre, leer, saber leer era, ¿cómo les puedo dar? Decirle, un privilegio. De hecho, al principio, si descubrían a alguien, a una mujer que supiera leer, no, ¿para qué quería esa pobre mujer? De hecho, la religión penaba si ustedes leían la Biblia, ¿verdad? Solo los sacerdotes en la misa la podían leer y la leían en, ¿qué creen? ¿En qué idioma? En latín. En latín. Pues sí, creo que un montón de gente que no entendía latín, pero la misa era en latín, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Entonces mantenían al pueblo en la ignorancia, ¿verdad? Ya hubo interés del individuo, ¿verdad? Como individuo, ¿por qué se enfermaba una persona? Ya empezó, ya hubo emergencia de la ciencia moderna, ¿verdad? Inicia el periodo científico, siglo XVIII, siglo XIX.
En Estados Unidos surge el término de medicina preventiva. Acuérdense que de este señor Jenner, ¿verdad? ¿Qué hizo Jenner? Ya hemos mencionado en las clases anteriores. Creó una vacuna Pues sí, la Contra la vacuna. viruela. Así para es, la primera vacuna, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo descubrió eso Jenner? Nunca lo estudiaron en preventiva, no sé lo que están metiendo ahorita. En epidemia. Era porque, bueno, él empezó investigando a las personas que tenían contacto con el ganado, ya que a estas personas les salían como pústulas o cosas así. Vesículas a las Ajá. ordeñadoras, a las mujeres o hombres que ordeñaban. Observaba que en las manos le salían como una especie de vesículas. Apareció la viruela, la viruela, por decirlo de alguna manera, y se dio cuenta que todo el mundo se enfermaba, menos los ordeñadores, ¿verdad? De la vaca. Entonces decía, ¿cómo es que esta gente no se enferma, está en contacto con su familia que está enferma y no agarran la enfermedad? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hizo? Sacó de las vesículas de las manos de la gente que las tenía, inoculó con eso a otras personas, ¿verdad? Es un experimento. Entonces se dice que Jenner en 1796 y ahí comienza la medicina preventiva complementándose el periodo científico con los descubrimientos bacteriológicos de Robert Koch, ¿verdad? Y que aisló el Mycobacterium, entre otros. Aparece John Snow, ¿se acuerdan? Muy conocido por ustedes. Realizó el estudio epidemiológico de cólera en 1854. ¿Se acuerdan, verdad? Sí, doctor. Vimos solo una clase, solo hablamos de John Snow y de un laboratorio y lo que hizo, el procedimiento. Era como llegó a la conclusión que el agua era la causante. Agua con el vibrio cólera, ¿verdad? Luis Pasteur realizó trabajos sobre rabia y antrax. Ya en el siglo XX ya podemos mencionar cambios epidemiológicos, enfermedades transmisibles, problema en el pasado que cambió la vida, ¿verdad? En otras palabras, de lo que se morían en el siglo XIX, en el siglo XVIII, ya no se morían en el siglo XX, pero debido a varias razones, entre ellas que se empezó a mejorar el nivel de vida de la población. Ya había aplicación de medidas generales y específicas, ¿verdad? En cuanto al tratamiento de las enfermedades. Se empezó a erradicar ciertas enfermedades transmisibles y empezó a disminuir tanto la morbilidad, las personas que se enfermaban, como la mortalidad. Es un gran cambio, imagínense, del oscurantismo, ¿verdad? O la época medieval hasta el siglo XX, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Pasaron siglos y siglos y siglos.
A finales del siglo XX y ahora en el siglo XXI, lo que ha aumentado son los padecimientos crónico-degenerativos, ¿verdad? Entre ellos, como ya lo mencionamos en otras clases, ha aumentado la esperanza de vida, ¿verdad? En la época de Cristo decía, una anciana, que no sé qué, una anciana de 40 años, esa ya era una anciana. Ya llegar a 30 era un premio, ¿verdad? Entonces se ha aumentado la esperanza de vida, ya hay mejores maneras, formas para hacer diagnósticos, ¿verdad? Y también las condiciones del medio ambiente, la condición económica y las condiciones sociales han mejorado. ¿Quién me quiere ampliar un poco sobre eso? Y en sí del medio ambiente. ¿Se acuerdan que vimos de los determinantes de la salud? ¿Qué hablamos de los determinantes de la salud? Relaciónalo con esto, por favor. Que uno de los factores de los determinantes es el medio ambiente. Entonces, aquí en la última podríamos decir que dependiendo de cómo el medio ambiente evolucione o se vaya afectando poco a poco, estas son las condiciones ambientales que van a hacer que nosotros tengamos estos padecimientos crónicos degenerativos. Por ejemplo, puede ser alguna enfermedad pulmonar o alguna enfermedad, ya sea, no sé, del corazón, dependiendo de cómo el ambiente se encuentre. Sí. Vale, fíjense, comparen y vean lo que estamos viendo. Época medieval, oscurantismo, Edad Media. Época de las grandes pandemias. ¿Qué hacían en cuanto a las condiciones ambientales? ¿Qué dijimos? Recuérdenos, por favor. ¿Cómo fue la ¿Tú has pregunta? estado hablando por pura paja yo, pues? ¿Ah? Doctora, ¿Qué dijimos? A ver, ¿podría levanten la repetir? mano. O sea, dijimos que en el siglo XX, ¿verdad? Tuvo ciertas características. El aumento de la esperanza de vida, mejores diagnósticos, y ya entran las condiciones ambientales, económicas y sociales. Entonces yo les estoy pidiendo que me comparen cuáles cambios han surgido desde la época de la Edad Media y de las grandes pandemias a lo del siglo XX en cuanto a las condiciones ambientales, por lo menos. Vale, según lo que yo he entendido, vale, por lo menos ahora en la actualidad las personas viven un poco más con respecto al medio ambiente porque vivimos, podríamos decir, en una época también más tranquila. Por ejemplo, en la época medieval, pues habían guerras y también de que lo que usted decía de que si alguien se enfermaba, pues quien era el jefe de, digamos, de la medicina era la iglesia y pues no dejaba que aportaran mucho, ¿cómo le digo? Otras personas que no estuvieran como incluidas como en ese gremio. Entonces, no sé, eso es lo que he entendido. A ver, William, y de ahí la otra persona que levantó la mano. Ok, doctor. En cuanto al medio ambiente, creería yo que la principal diferencia entre ambas épocas ha sido el incremento de lo que es la industrialización, que como ahí menciona que las condiciones ambientales han afectado a padecimientos crónicos degenerativos, si bien antes no tenían una buena higiene, pero digamos, el trato al medio ambiente no era tan, como decirle, explotador como el que tenemos ahora.
Entonces, esto ha contaminado el ambiente y lo que generan también algunas industrias, algunas fábricas, pues con los desechos que ellos generan, pues enfermedades así como degenerativas como cáncer por contaminación por materiales como el plomo y contaminaciones en los suelos, que también ha venido a afectar, como lo decía, en contaminación en el aire, la compañera, enfermedades que son respiratorias, ¿verdad? Creería que esa sería una diferencia importante entre ambas edades en cuanto al medio ambiente. Vale, pero fíjate que me está apuntando. Estamos hablando de ciertas condiciones ambientales de los siglos anteriores y me está poniendo ahora que siempre hay condiciones ambientales también que están afectando, pero no son las mismas que teníamos varios siglos atrás, ¿verdad? 5 siglos atrás. Eso es lo que te comprendo yo y tenés razón. Pero Sí, también se ha mejorado, ¿verdad? Ya nos estamos muriendo por insalubridad en general. Aquellas épocas, ¿te acuerdas que se movían en las calles? No tenían servicios de acueducto, alcantarillado, solo llegaban los barcos y desembarcaban y traían todas sus enfermedades con ellos, todo eso. Entonces, con el tiempo se fue mejorando, ¿verdad? Hasta que llegamos al siglo XX y empezaron a mejorar, bueno, empezaron a mejorar desde antes, ¿verdad? Pero en el siglo XX también se empezó a desarrollar muchas cosas. Buen acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, ¿verdad? Ya ven, mencionamos a Jon Snow y todo lo que ha hecho. Y una realidad que dijo aquí el compañero, pero ahora nos estamos muriendo de otras cosas, ¿verdad? Contaminación ambiental, contaminación de agua, ¿verdad? El agua, aguas grises, aguas negras, y aquí viene la economía, ¿verdad? Ahora es más cuanto ganar, ¿verdad? Y la gran delantera, ¿quién la lleva para variar? China, ¿verdad? Bueno, nace, vean ustedes, en el siglo pasado ya formalmente la importancia de la prevención. Entonces, OMS en 1998 dijo que las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Estamos hablando de prevención, ¿verdad? Entonces, reduce eso. Para prevenir una enfermedad, primero hay que reducir los factores de riesgo, detener ese avance. ¿Cómo podemos detener ese avance de una enfermedad que nos afecte a más población? Es eliminando pues el origen de la enfermedad. El origen, pero otra cosa más, en lo que hayas de dónde salió la enfermedad, ¿qué vas a hacer? Acuérdense de epidemiología. Tener una prevención temprana. Tratamiento oportuno. Todo eso, pero hay una principal que ustedes no me la están mencionando. Educación en salud. Sí, todo eso tiene que ver para prevención en salud. La vacunación. Pero ¿cómo se llama todo eso? Pues? Prevención primaria. Y vas así toda la cadena a ver si le pegan. Hay que cortar la cadena de transmisión. Cortar cadena de transmisión. Medicina preventiva, entonces, es la ciencia y arte de prevenir la enfermedad
prolongar la vida, promover la salud física, mental y salud. Bueno, esa definición ya se la pueden ustedes. Escuchen bien. Sí, es que creo que una compañera tiene el micrófono Se le encendido, activó el una compañera. micrófono. Sí, Otra vez. La Carolyn. ya lo desactivó. Va. Bueno, entonces dijimos que es la ciencia del arte De promover la del arte. salud, ajá, y todo eso. Lo que quieran, prevenir enfermedades. Vean, su principal objetivo es promover, conservar la salud, prevenir las enfermedades. Se fundamenta en la aplicación de los servicios de salud, de los principios y técnicas de prevención para enfermedades específicas, mediante acciones que incidan sobre las personas y la comunidad, ¿verdad? Es la ciencia del arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud, ¿verdad? Se ejerce con el fin de interceptar las enfermedades en cualquier fase de la evolución. La medicina preventiva no es sino un área más de la que incluye el concepto de salud pública, ¿verdad? Por tanto, la medicina preventiva forma parte de la salud pública. Veamos este ejemplo, ¿verdad? En cuanto a los niveles de prevención, tenemos prevención primaria, secundaria y terciaria. Prevención primaria universal. La estrategia es o acción, la promoción, el fomento, educación y protección a la salud, ¿verdad? La prevención secundaria o selectiva, la estrategia es la detección temprana de la enfermedad, ¿verdad? Para su respectiva intervención. Y la prevención terciaria, bueno, ahí ya nos enfermamos, pero ahí su estrategia es el tratamiento, la rehabilitación y prevención de las secuelas. Entonces, la prevención significa anticiparse al hecho o impedir que ocurra, en este caso una enfermedad. Se refiere a todas las medidas técnicas que se adoptan para evitar la aparición de enfermedades, detener su avance en caso de que aparezcan y paliar consecuencias. Recordémonos un poquito de la prevención, ¿verdad? Esto ya se lo pueden ustedes de pe a pa, pero volvamos a mencionar. En la prevención primaria podemos hablar de promoción de la salud. Aquí no está dirigido a las acciones a ninguna enfermedad en particular. Incluyen medidas, ¿sí?, que mantienen y promueven la salud del individuo. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, alimentación, una buena alimentación, vivienda, educación, condiciones de trabajo, sus exámenes o chequeos periódicos, y aquí entra lo que es la educación en salud. También cuando hablamos de prevención primaria, hablamos de protección inespecífica y específica, que estas son medidas que protegen y previenen la aparición de alguna enfermedad en particular, como inmunizaciones, la higiene personal, el saneamiento ambiental, agua potable, una buena dieta, ¿verdad? El lavado de manos. Y en la prevención secundaria también hablamos del diagnóstico precoz, ¿verdad? Y tratamiento oportuno. ¿Cuál es el objetivo? Detener tempranamente el avance de la enfermedad, prevenir la difusión de la misma. Aquí comprende las acciones que llevan al reconocimiento y la eliminación temprana, ¿verdad? ¿Por medio de qué hacemos esto? Por medio de análisis clínicos, como exámenes de laboratorio, radiografías, todo lo que incluye los métodos para ayudarnos a buscar la causa de la enfermedad.
También tenemos tratamientos adecuados para detener la enfermedad y impedir que siga avanzando. Comprende todas las medidas disponibles para detener el avance de la enfermedad hacia un estadio crítico a través de las intervenciones rápidas que tienen que ser efectivas, ¿verdad? En cuanto a la prevención terciaria, estamos hablando de rehabilitación. Eso se refiere a las acciones de rehabilitación brindadas a las personas a fin que puedan utilizar sus capacidades remanentes y de esta manera se puedan reintegrar a la sociedad, ¿verdad? Que vuelvan a trabajar, puedan hacer sus vidas como cualquier persona. Ven acá, tengo un cuadro, ¿verdad? Que hacemos una comparación de niveles en cuanto al nivel primario, secundario y terciario. El concepto ya dijimos que a nivel de prevención primaria son las medidas orientadas para evitar alguna enfermedad o problemas de salud. El nivel secundario dijimos que son medidas orientadas para detectar, detener o retardar el progreso de una enfermedad o problema de salud. Y en el terciario son las medidas orientadas a retardar o reducir las secuelas de una enfermedad o problema de salud. En cuanto a los objetivos, el objetivo de la prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad. La secundaria es reducir la prevalencia de la enfermedad. Y en el terciario, mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. En la etapa natural, en cuanto a la historia natural de la enfermedad, el primario nos referimos al periodo prepatogénico y el secundario al patogénico, ¿verdad? El terciario igual con los resultados y la cronicidad. Las actividades que vamos a hacer en el nivel de prevención primaria es la promoción de la salud dirigida a la protección, ¿verdad? Y acciones realizadas sobre el medio ambiente. En el nivel secundario es el núcleo fundamental de las actividades o de la forma de detección. Y en el terciario es el tratamiento para prevención de secuelas, hablando de rehabilitación física, ocupacional y también psicológica. Ejemplos de prevención primaria: tenemos vacunación, el uso de preservativos, programas educativos, ¿verdad? En el secundario tenemos un ejemplo de la prueba del talón en los recién nacidos, ¿verdad? Para hacer el tamizaje, la toma de citología. Y en el terciario, educación, control y tratamiento de las personas diabéticas para evitar complicaciones de su enfermedad, terapia física, para